Antes de comenzar con el video, gente, me gustaría mandarle un saludo a CreepyOnly8997, a Brian Canales8384, a Marshall Lee, a Winosaurio6968, a Leonardo Blas López, Mateo Alejandro 3404, a @noviral. Y ya saben que si quieren salir saludados en los siguientes videos, no olviden pedírmelo en el comentario que va a estar fijado. Ahora sí, sin nada más, gente, podemos proseguir con el episodio. Jurassic Park Operación Chaos Effect. Episodio 8. Los ojos brillantes. Aquí Tank. Estoy realizando estos registros de voz a través de una grabadora que sobraba del equipo de los del grupo de rescate. Sé que técnicamente ya no tengo necesidad de tener que estar grabando las cosas, pero se ha vuelto una costumbre en mí considerando que casi muero tragado vivo. Seguiré contándoles mi día a día qué es lo que ocurre. La fecha de hoy es 15 de julio de 1998, tras mi rescate en las instalaciones abandonadas de Ingen, el equipo tomó la decisión de darle utilidad a la ubicación, rehabilitando su central eléctrica y aprovechando los pocos recursos que persistían en el complejo. Antes que nuestra expedición comience, pondré un poco más al tanto cuál es la situación que estamos viviendo y cómo es que el resto de compañeros llegaron. El líder de la tropa a la que ellos pertenecían era un ex KGB, su nombre era Kravchenko, y digo era porque no es una sorpresa lo que le sucedió a él, y sabrá Dios a cuántos hombres y mujeres más. Ellos habían llegado por el lado norte de la isla, se habían abierto paso por la selva pero siguiendo el río. Era claro que se habían encontrado con más de un dinosaurio en su camino, habían avisado a manadas de raptores, a Parasaurolophus e incluso a una familia de tiranosaurios conformado por 2 tiranosaurios adultos y una cría. En gran medida Kravchenko había sabido cómo mover a sus hombres entre las islas pese a nunca haber puesto un pie en la misma. Todo en la superficie había sido un éxito, no habían reportado ninguna baja. Según me habían descrito a Kravchenko era un hombre firme y fuerte, parecía no tenerle miedo a nada. Posiblemente era debido al entrenamiento militar que había recibido durante sus años en servicio. Era un cabrón sin remordimiento a hacer lo que tuviera, no había nada que se le pasase sin que él ya lo hubiera pensado, pero al parecer todo cambiaría al llegar al mundo perdido. Los mercenarios mientras más descendían decían que empezaban a notar una vibra más pesada y se convirtió en un sentimiento general. El único que parecía no sentirlo era Kravchenko. Tras salir del elevador optaron por seguir la misma estrategia que en la superficie, la cual solo era evadir y proseguir, pero claro que esto ya no era la superficie y lo descubrieron de la manera más horrible posible. Se dirigieron lo más directo hacia los centros de investigaciones, caminaron adentrándose cada vez más en la selva, pero a cada paso que daban una niebla densa empezaba a invadir el área. Era muy difícil avanzar entre la oscuridad de la selva. La última esperanza que tenían era que al aproximarse pudieran visualizar de mejor manera las instalaciones, y claro que lo consiguieron, pero el único error que cometió lo que Kravchenko fue creer que sin importar a dónde fuera podría tener todas las situaciones bajo su control. Avanzó seguro al frente, sin mirar atrás. Su ego le permitió ver hacia abajo, lo cual es lo que debió haber hecho. De hacerlo habría notado que el lodo del suelo provocaría declives en la estructura de las hábitats, y lo que fue peor, al dar el primer paso adentro Kravchenko y varios de sus hombres cayeron al entrar. Se sumió parte del hábitat. Para cuando pudieron darse cuenta estaban en una especie de pantano, pero no cualquier pantano, era uno muy peculiar. Se trata de una secuencia de túneles. Los soldados que no cayeron trataron de esperar lo máximo posible a Kravchenko y los demás que hubiesen sobrevivido salieran del lugar. Tenían una confianza absoluta hacia él y claro que tenían pánico de seguir sin él. Yo también lo habría tenido de ser solo alguien que sigue órdenes de una persona que se tiene la misión de llevarme a casa. Verlo caer seguro fue el equivalente a un balde de agua fría recorriendo la columna de todos. Pasaron un mínimo de 6 horas esperando, hasta últimas que cuando estaban por irse un solo soldado de los que cayeron subió con todas sus fuerzas a lo subieron. Pudieron notar desgarres en partes del cuerpo, partes de los muslos chorreaban sangre y podías ver cómo los músculos estaban destrozados, además de que estaba cubierto de una viscosidad negra y algo que parecía ser baba. Rápidamente se alejaron un poco de la zona y montaron un campamento ahí. Trataron de mantener con vida al sobreviviente, aunque obvio todos querían saber qué había ocurrido ahí abajo, así que mientras recibía atención médica y con las pocas fuerzas que le quedaban empezó a contar.
Tras la caída desperté en una especie de cueva, no encontraba a Kravchenko, pero Suárez estaba a mi lado, se encontraba mal herido y con contusiones, pero podía seguir operativo. Nos unimos y recogimos nuestras armas, avanzamos por el extenso túnel pantanoso, gritamos repetidas veces para tratar de encontrar algunos de nuestros compañeros, pero por más que lo intentábamos resultaba cada vez más inútil y sentían como el poco oxígeno que les restaba desaparecía lentamente y de una manera abrumadora. Era como tener la sensación de llevar una bolsa en la cabeza y sentir como la tráquea se bloqueaba cada vez más. Lo peor no era saber que se te acababa el oxígeno, lo peor era saber qué pasaría cuando eso ocurriera. El solo pensar en la agonía que sería era un miedo constante que se vivía ahí abajo. Avanzamos buen tramo del túnel, tanto subiendo como bajando, aunque era todo muy confuso, todo era un laberinto de sube y baja el cual parecía no tener fin, y sinceramente no sabría decir cuánto tiempo estuvimos haciéndolo, aunque eso dejó de importar cuando se añadió sangre restregada en paredes y suelo, y empezó a empeorar todo cuando Suárez resbaló al pisar algo. Cuando alumbramos nos llevamos la gran sorpresa y horror al ver con que se había resbalado. Se trataba de intestinos que ya hacían tirados en el suelo cubiertos de baba y sangre. A decir verdad no lo soporté la escena y vomité. Solo pude voltear a ver la cara de Juárez para ver en ella un rostro pálido y paralizado. No decía nada ni hacía otro gesto, solo eran unos ojos llenos de horror. Al pensar en quién de nuestros aliados habría podido sufrir tal percance, solo pude estirarle mi brazo y levantarlo para que siguiéramos adelante. Todo el resto del camino permaneció callado. Pregunté si se encontraba bien, pero no pasa de un ligero sí, aunque estaba claro que estaba muy jodido por lo que habíamos visto. Siendo sinceros, creí que esto no podría empeorar. Escuché Suárez decirme: por amor a Dios no muevas ni un solo músculo. Volteé a verlo y vi cómo sudaba, sus pupilas se dilataban y su cuerpo trataba de no temblar y no lograba entenderlo. Cuando cayó algo de baba sobre mi hombro estaba muy tibia y olía fatal, pero lo que me aterrorizó no fue eso, fue escuchar esa cosa, ese cascabel, ese sonido. Será algo que jamás olvidaré. Y estoy seguro que Juárez tampoco lo hizo, ni siquiera en sus últimos momentos. Al darme vuelta pude apreciar una enorme silueta oscura en la intensidad de la oscuridad, pero sobre todo unos hermosos ojos amarillos brillantes que juraría que veían a través de mi alma. Podía escuchar a la par del sonar de los cascabeles cómo se unía un ligero serpenteo. Quería moverme, pero me sentía paralizado en ese momento. El terror y la ansiedad de enfrentarme a lo desconocido hacían que mi corazón bombeara sangre al triple, pero mientras para mí el tiempo parecía ir despacio al punto de parecer que se congelaba el tiempo mientras veía esos ojos brillantes, la realidad era que esa bestia estaba preparándose para engullirme, y lo habría hecho de no haber sido porque Juárez abrió fuego con la criatura, lo cual lo hizo enfurecer y retroceder un poco, y como si hubiera salido de un sueño, la realidad y la adrenalina regresaban a mi cuerpo de un golpe, así que escogimos retroceder lo más rápido que pudimos. Fue la peor sensación del mundo. Pese que lo habíamos repelido, podíamos escuchar cómo ese monstruo se deslizaba hacia nosotros con extrema violencia. Era gusano gigante y ojalá hubiera sido eso, pero la realidad era que se trataba de algo mucho peor. Tras correr con todas las fuerzas y oxígeno que nos quedaba, vimos una pequeña abertura con profundidad suficiente para ocultarnos ambos. Entramos lo más rápido que pudimos, y esa cosa pudimos ver que se siguió de largo. Empezamos a sentir algo de alivio, creíamos que la pesadilla había acabado al fin, pero no fue así. Estábamos por asomarnos para ver si podíamos avanzar por el túnel del que habíamos venido cuando se escuchó ese rugido. Parecía que había salido del mismo infierno, y lo que era peor, nos había encontrado. No sé cómo, pero lo hizo. Estaba golpeando la pared que nos separaba, lo hacía de una manera violenta, y entonces cuando creó una fisura pude apreciarlo de una mejor manera. Era una criatura escamosa, y al ver la forma de su lengua pude deducir de qué tipo de criatura se trataba. Era una especie de víbora, una serpiente. Era de un hermoso y escamoso color verde, con manchas naranjas a lo largo de su cuerpo. Retrocedimos hasta tocar pared. Estábamos arrinconados esperando nuestro horrible destino, hasta que la pared detrás de nosotros colapsó y dejó ver que había un acceso en bajada a una zona que parecía estar iluminada, así que no lo dudamos dos veces y nos lanzamos en esa bajada como si fuese una resbaladilla. Descendimos de manera veloz hasta que tocamos fondo. Tras la caída y el golpe que nos llevamos al tocar suelo estaba aturdido, pero pude visualizar como unas botas se acercaban a mí y se me extendió. Dos de nuestros aliados y que nos estaban ayudando después de tanto horror. Era un
placer y una fortuna verlos, nos ayudaron a Juárez y a mí a reincorporarnos, pero la sorpresa que nos llevamos no fue verlos vivos a ellos, fue ver que el general Kravchenko seguía con vida, aunque ni siquiera nos volteaba a ver, estaba de pie retrancado frente a una pared en silencio, parecía que habían montado un punto de control en el lugar con el fin de poder permanecer ahí. Traté de acercarme a Kravchenko pero él parecía ignorarme, solo lo escuchaba murmurar pero no de manera clara. Cuando estuve a punto de tocar su hombro, Márquez me jaló del brazo y me dijo, hay algo que tienen que ver, así que nos hizo seguirlo hacia un acceso bien escondido y oscuro, no podíamos ver casi nada, estuve a punto de prender mi linterna, a lo que me detuvieron y dijeron, nada de luz directa o podríamos despertarlos. Ángel tomó una bengala de color verde y la prendió, solo para poder visualizar una horripilante escena. Era una colmena con huevos enormes que parecían brillar e interactuar al recibir mucha luz directa. La situación había pasado de ser un horror a una puta pesadilla, ya que en cualquier momento parecía que los huevos de esas criaturas podrían eclosionar y lo que era peor, estábamos al lado de ellos. Juárez perdió la cabeza, entró en desesperación, lo cual era comprensible. Visto todo, se apresuró y jaló al general, a lo que se llevó un brutal golpe en el rostro. Todos levantamos rápidamente a Juárez y le plantamos cara a Kravchenko, y él comenzó a gritar. ¿Qué acaso no lo ven? Estamos muertos, no hay escapatoria de este maldito infierno, esas bestias irán tras de nosotros sin importar qué hagamos, entiéndanlo. Tratábamos de contenerlo y tenerlo bajo control para que no alarmara al resto de criaturas, pero Kravchenko ya había dejado de ser el humano cuerdo y seguro que solía ser, se había convertido en un completo desquiciado, cualquier rasgo del hombre que alguna vez fue, se había ido, no quedaba más que un niño asustado bajo la piel de un hombre, y claro que por una parte podía entender por qué Kravchenko había terminado en esa situación, pero por otra parte me parecía casi imposible reconocer al hombre que tenía frente a mis ojos, era una persona completamente diferente, el dolor y miedo que recorría su cuerpo era único, y así es como la única figura que nos hacía mantener un camino firme y seguro, se desvaneció, pero no podíamos dejarnos vencer por la situación, así que apunté mi arma hacia Kravchenko y le dije, tal vez no tengamos oportunidad de salir pero vale la pena intentarlo. Por desgracia el chico cayó inconsciente y la historia quedó inconclusa, pero en cuanto despierte y nos termine de contar la historia se las informaré. Por ahora, no estamos muy lejos de los lugares de los acontecimientos, así que... Oh mierda. Informe de situación, algo está atacando nuestro puesto de avanzada, está muy oscuro aquí afuera, no consigo ver nada por la neblina que está encima de nosotros, solo estoy viendo como algunos de los hombres están disparando y gritando, estoy equipando mis armas, estoy listo para pasar a la acción, sea lo que sea voy a... Y entonces también lo vi, esos endemoniados y hermosos ojos brillantes.